Dicen que hay hombres que con un solo acto sellan su eternidad, hombres que sin saberlo se convierten en piezas claves de un plan más grande que ellos, hombres como el centurión romano que en lo alto del Gólgota, con el sol oscurecido y la tierra temblando, sostuvo una lanza y la hundió en el costado del Hijo del Hombre. Pero, ¿quién fue realmente aquel soldado? ¿Qué sucedió con él después? ¿Y qué verdad se esconde detrás del oscuro final de aquel que atravesó con hierro el cuerpo del Redentor? La Biblia menciona el acto, pero no el nombre de él. En Juan 19:34 se nos dice que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Fue un gesto brutal, despiadado al parecer, pero en medio de esta herida se abrió una puerta al misterio eterno, porque no fue solo sangre lo que brotó, sino agua, un símbolo de vida, de purificación, de nacimiento espiritual, y todo comenzó con una lanza. Muchos creen que ese hombre fue un simple ejecutor cumpliendo órdenes, un engranaje más del imperio del hierro, pero las tradiciones más antiguas, algunas conservadoras por los primeros cristianos, otras por historiadores del siglo I y II, nos dan pista de algo más profundo. La historia le dan un nombre a él, Longinos. Según antiguos escritos de la iglesia primitiva, como los Hechos de Pilato y la tradición copta y griega, ese centurión no fue un soldado cualquiera, sino un testigo del milagro más poderoso que ha conocido el mundo. Longinos, un veterano de guerra, un soldado endurecido, estaba al mando de la ejecución. Había visto decenas, quizás cientos de muertes, pero esa tarde algo era diferente. El cielo se oscureció en pleno mediodía. El velo del templo se rasgó y el temblor de la tierra no fue simplemente sísmico, fue espiritual. Cuando Jesús exhaló su último aliento y dijo, consumado es, algo dentro del centurión se quebró. Marcos 15:39 dice que el centurión que estaba frente a él, al ver que murió de esa manera, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Fue una confesión espontánea, potente, casi profética. No lo dijo un discípulo, no lo dijo un apóstol, lo dijo el pagano, el soldado romano, el ejecutor. Y sin embargo, momentos antes, él mismo había enterrado su lanza en el costado del crucificado. ¿Fue crueldad? ¿Una orden más? ¿O fue, como muchos sostienen, una señal divina escrita en un corazón endurecido que comenzaba a ablandarse? La tradición cristiana oriental sostiene que Longinos, tras ese día, abandonó el ejército, renunció a Roma y se convirtió al cristianismo. Según los relatos más antiguos, viajó a Capadocia, en la actual Turquía, donde predicó el evangelio. Muchos lo escucharon no solo por sus palabras, sino por su historia, porque nadie podía contradecir a aquel que había estado frente a la cruz y había tocado el cuerpo de Cristo con sus propias manos. Pero Roma no perdona traidores y el imperio no toleraba soldados que cambiaran la espada por la cruz. Fue arrestado años después, lo torturaron, le arrancaron los ojos y aún así, según los registros del martirio conservados por la iglesia griega, siguió predicando sin ver, pero con una fe que iluminaba más que la vista. Finalmente fue decapitado, su cabeza, dice la leyenda, fue arrojado en un pozo. Pero incluso allí se decía que el agua que brotaba después tenía poder de sanidad. ¿Coincidencia? ¿O una confirmación de que el mismo que había visto brotar sangre y agua del costado de Jesús ahora había sido purificado por esa misma fuente? Pero no todos aceptan esta visión. Algunos creen que ese centurión jamás se convirtió, que su destino fue sellado con la lanza y la dureza de su corazón, que el mismo que traspasó al Redentor nunca se arrepintió y terminó en la oscuridad, consumado por la culpa. Se cuenta como una advertencia sombría entre los primeros monjes del desierto que uno de los soldados del Gólgota comenzó a tener visiones nocturnas. Veía los ojos del Nazareno cada noche, escuchaba sus últimas palabras y al despertar encontraba sangre en sus manos. ¿Era Longinos? ¿Era otro? Nadie lo sabe. Lo cierto es que el acto de traspasar el costado de Cristo no fue un simple hecho militar, fue el cumplimiento de una profecía escrita siglos antes. En Zacarías 12:10 se leía, mirarán al que traspasaron.
Aquel soldado fue parte de una escena sellada en los cielos desde antes de la fundación del mundo. Y aquí, ahora, miles de años después, ese acto sigue hablando, porque en el momento más oscuro, cuando todo parecía perdido, cuando la sangre corría y los enemigos celebraban, Dios permitió que hasta el arma del verdugo se convirtiera en instrumento de revelación. Fue a través de esa lanza que se confirmó que Cristo había muerto realmente. Fue a través de esa herida que el agua brotó, y fue por ese acto que muchos se volvieron a mirar a la cruz. Hoy tú y yo no sostenemos una lanza, pero muchas veces clavamos indiferencias, burla, pecado, rechazo, y aún así de ese costado herido sigue brotando gracia. El perdón no se acabó, el agua no ha dejado de fluir. Quizás el mensaje más profundo detrás del centurión no es su nombre, no es si se salvó o se condenó. Es que incluso el más duro, el más lejano, el más cruel puede mirar la cruz y decir: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero la pregunta ahora es: ¿qué harás tú con esa verdad? ¿Pasarás de largo como los soldados que echaron suerte por la túnica? ¿O te detendrás, dejarás caer la lanza y confesarás con tu corazón lo que tus ojos no pudieron ignorar? Porque si hasta el que traspasó a Jesús pudo ser alcanzado por su gracia, ¿qué excusa tienes tú? El perdón sigue brotando del costado abierto de Cristo, pero no por siempre. Hoy todavía fluye. Si te gusta este contenido, déjamelo saber en los comentarios. Mi nombre es Elwin David Pastrano y espero siga viendo o escuchando mi contenido. Que Dios te bendiga.